Voy a, como les anuncié en otro momento, ¿sí? La idea es que estas asesorías pues no son, digamos que como tal, yo no las planeo, ¿sí? Yo estas asesorías las doy con base a lo que considero, ¿sí? Dentro de mis conocimientos en pedagogía, bueno, acaba de entrar Brenda, de mis conocimientos en pedagogía, ¿sí? De la parte didáctica un poco con relación a la temática y pues el conocimiento con relación a la temática. Entonces, haciendo como una mezcla de estas cosas, eh, pues yo hago la explicación, ¿sí? Entonces, como tal, yo no preparo mucho, digámoslo así, la temática y por esa razón, pues me excusan cualquier, de pronto, incomodidad que pueda generar esto, ¿sí? Eh, sí, casi siempre cuando estoy aquí en, en estas páginas, eh, yo utilizo, ¿sí? Las imágenes que nos brinda Internet. Entonces voy a mostrarles aquí. ¿Sí? Entonces, básicamente, entonces, por ejemplo, normalmente yo busco problemas así, con ese punto, fracciones, aptitud matemática. ¿Sí? Entonces, usualmente ahí me encuentro varios problemas relacionados con eso. ¿Sí? Una de las compañeras que está dentro del grupo igual me brindó algunos ejemplos y bueno, con base a esos ejemplos es que vamos a trabajar. ¿Sí? Yo creo que esta imagen de aquí, ajá, eh, me sirve mucho como para iniciar. Entonces voy a hacerlo acá. Listo. Entonces, en esa clase o esa asesoría anterior, les recordaba lo que es una fracción, ¿sí? No es importante, y eso sí quiero que se tenga presente, no es importante esto de que cuando es propio, cuando es impropio, nada de eso. Sí es muy importante tener claro el concepto de fracción, ¿sí? Eso sí es muy importante. Para resolver esa pregunta, recuerden que la pregunta que vamos a solucionar hoy es ¿cuándo se debe utilizar fracciones? Y yo diría, la respuesta es sencilla y es cuando las veamos. Por tanto, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de cuándo hay una fracción? Pues hay que identificar. Entonces, uno, ¿cuál es la forma visual para identificarla? Ya sea numérica o ya sea textual, ¿sí? Entonces, numérica es esta forma que estamos viendo acá, que yo les estoy señalando, ¿cierto? Que se lee como 3/5. 3/5. 3/5, exacto. Entonces, esa es la forma, la representación numérica, ¿sí? Sin embargo, hay una forma textual y en ese caso la forma textual hace referencia a este valor, ¿sí? Es decir, al denominador. Entonces, este valor es muy importante tenerlo presente, lo decía en esa otra asesoría, porque es que este valor es el que nos dice en cuánto debemos dividir la unidad. Y por eso observamos que esta unidad se dividió en 5 partes. Y de esas 5 partes se tomaron 3, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está representando esta gráfica. Por eso entonces en el problema que yo les proponía en ese primer formulario, les pedía graficar, porque normalmente cuando alguien grafica bien es porque entiende el concepto de fracción, identifica el concepto. ¿Cuál concepto entonces? Primero que este valor de aquí, independientemente de que se llame denominador, si no lo recuerda, la verdad dentro de las pruebas en ningún momento va a necesitar recordar ese nombre. Pero sí es importantísimo recordar que este valor es el que indica en cuánto se divide la unidad, ¿sí? En este caso aquí tenemos una unidad. Bueno, no sé si de pronto como le pasa a Auris, le pasa a los demás o de pronto es el audio de Auris que tiene inconveniente. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, Se profe. escucha bien, profe. Sí, Sí, señor, le escuchamos. Sí, listo. Sí, señor. Entonces, Auris, sería que revisaras por favor el audio, de pronto tienes bajo el volumen, ¿vale? Bueno, entonces, en cambio, en este caso, ¿cierto?
Miren que hay un valor, aquí hay un valor, dice que es 6, o sea que la unidad se debe dividir en 6. Mire, esta unidad, esto es una unidad, se dividió en 6 partes. Sin embargo, teniendo en cuenta que este valor de arriba es el 3, se tomaron de estas 5 partes, se tomaron 3. Cosa muy diferente a lo que sucede acá. En este caso dice que de estas 6 partes debemos tomar 10. Como no existen, ¿cierto? En una sola unidad solo tenemos 6, pues no puedo utilizar una sola unidad para completar los 10. Por tanto, necesito 2 unidades. Pero ahí hay un criterio importante que de pronto vi la falla en algunas personas cuando realizaron el ejercicio de ese primer formulario. Y es que hay que tener presente, uno, que las unidades siempre deben estar divididas según este número de igual manera. Es decir, todas estas unidades, si ustedes observan, este de aquí es igual a este, igual a este, igual a este. Cada una de ellas deben ser iguales. Si tenemos este círculo, este debe ser igual a este, debe ser igual a este, debe ser igual a este. ¿Sí? Yo coloqué dentro de la gráfica un círculo, pero cuando uno habla de cuartos, ¿sí? Entonces hubo unas personas, por ejemplo, voy a colocar aquí este dibujito por acá afuera, ¿sí? Este círculo, y de pronto alguien llegó y dibujó, ¿cierto? Dibujó la línea, entonces aquí la mitad y aquí de pronto la otra mitad, ¿sí? Supongamos que está completamente iguales esas 4 partes. Pero resulta que cuando fueron a señalar un cuarto, por ejemplo, tal vez hicieron esto, ¿cierto? Y tal vez hicieron esto. Hay que tener Profe, no presente se algo. ve la imagen que usted No se ve está nada. ¿Cómo se ve? indicando. Ok, bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces, creo que tengo que compartirles toda la pantalla. De un momento. Listo, ahora sí. ¿Verdad? Sí, ya. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo ahorita es con relación a ese primer ejercicio que yo les proponía. Entonces, se hacía un círculo, ¿cierto? Yo coloqué como ejemplo un círculo solo para decir, mire, la representación gráfica es cuando nosotros tomamos una unidad y la dividimos en unas partes y tomamos de esas partes una o dos o las partes que se sugieran o que se indiquen en la fracción, ¿sí? Entonces, el problema planteaba unas cosas. Entonces, hay algo, ¿sí? Y hay digamos, un error de profundidad cognitivo que habría allí, en algunos casos cuando se hace esto que yo estoy mostrando acá, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que yo les decía, es que el problema es que cuando yo pienso en eso, entonces voy a colocar esto de azul, entonces este valor, esto que tengo aquí, este fragmento que tengo aquí, no es el mismo que el que yo tengo acá. De pronto alguien lo puede haber hecho de rapidez y todo, pero estos dos fragmentos no son iguales. Por tanto, entonces alguien podría llegar y decir, profe, entonces la mejor forma de hacerlo podría ser de esta manera. Miremos entonces. Estaba aquí, voy a devolverme. Esta herramienta no permite devolverse. Voy a ver si puedo eliminar esta. Sí, listo. Entonces decía que uno, no recuerdo en este momento, niños o niñas, pero el caso es que uno era la mitad y el otro era la cuarta parte, ¿cierto? Entonces yo podría decir, bueno, entonces la cuarta parte podría ser así, así y así. Ah, bueno, entonces ahora sí estoy siendo un poco más estricto con la representación gráfica. ¿Sí me hago entender ese error conceptual de fondo? ¿Me doy a entender? Sí, profe. Y Sí, es que profe. las divisiones, los fragmentos deben ser iguales, ¿sí?
Esto se debe tener muy presente, ¿ya? Bueno, entonces ese es un error conceptual que me encontré por allí. Listo. Entonces, resulta que por eso aquí tenemos esta situación, ¿sí? Y si no se tiene en cuenta eso, es posible que se cometa errores en este momento, en este tipo de cosas, porque de pronto alguien coge esta unidad y bajo esa dificultad llega y dice, ah, bueno, entonces, como son 10, entonces ahora este dividámoslo aquí, y este dividámoslo aquí, y de pronto este por aquí, y de pronto este aquí, y entonces ya tengo 10. ¿Sí? Y entonces de esos 10 ahora voy a seleccionar. No. ¿Sí? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones es que quiero hacer esa claridad. ¿Sí? Entonces, para que tengamos claro que siempre cuando estamos hablando de que este valor, perdón, este valor, voy a volver aquí con rojo, este valor de aquí representa en cuánto se divide la unidad. Debe tenerse claro que la unidad se divide en 6 partes iguales, ¿sí? O sea que hay que tener muy presente eso, de que son 6 partes iguales. Bien, entonces, por eso decíamos que una fracción es la representación, ¿cierto? Que es una parte, voy a volver aquí, esto es una parte de un todo, ¿sí? Y decía todo entre comillas, porque es que esto es todo, pero resulta que puede ser el todo de una parte. Yo puedo decir 3/5 de 1000, pero mire que 1000 es el todo, ¿sí? Y 5 es la forma en cómo fue que dividí esos 1000. ¿Listo? Entonces, eso es algo que se debe tener presente ahí. Entonces, repito, entonces por eso podemos considerar, ¿sí? De una manera práctica, que una fracción es una parte de un todo. ¿Listo? Entonces, este es mi todo y todo lo dividí en 5 y 3 es la parte que tomé de ahí, de ese todo que tenía. Si yo tengo en cuenta eso, ¿cierto? Entonces, yo podría irme a una gráfica, ¿qué hice la gráfica? Aquí. Por ejemplo, entonces me voy a ir aquí. Un problema como este. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuánto pierdo cuando vendo por los 3/5 de los 7/8 de lo que me ha costado 8.000 pesos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo identifico que ahí hay fracciones? Bueno, pues aquí ya es muy evidente, ¿cierto? Pues uno, porque aquí hay una fracción, aquí hay otra fracción, ¿cierto? Pero sin embargo, ya sé que esto es en cuanto dividí un todo, ¿cierto? Y esto es en cuanto dividí otro todo. Y esto es otro todo, ¿sí? Entonces ahora el punto es organizar las ideas. Entonces dice, ¿cuánto pierdo cuando vendo por los 3/5 de los 7/8 de lo que me ha costado 8.000 pesos? ¿Sí? Entonces, el valor inicial de aquí, 8.000, ¿cierto? Eso es lo que le costó 8.000, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto pierdo cuando vendo por los 3/5 de los 7/8 de lo que me ha costado 8.000? Entonces, esto es lo que le costó a esa persona, ¿sí? Lo que haya comprado. Pero entonces dice, los 3/5 de los 7/8. ¿Cómo es eso de los 3/5 de los 7/8? Bueno, entonces para eso yo debería tener en cuenta lo que significa una fracción. Bien, entonces dice 3/5 de 7/8. ¿Cómo es eso de 3/5 de 7/8? ¿Quién me podría de pronto indicar? ¿O todos están allí como a la expectativa de qué sería? Bueno, asumo que el silencio es que estarían a la expectativa. Bien, entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la primera, el todo en este momento? ¿Qué Los, es lo que yo voy los a... 7/8, profe.
Listo, exacto. Los 7/8 viene a ser un todo. Mire que ahora 7/8 se convierte en un todo. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que son 3/5 de quién? De este, ¿cierto? O sea que entonces yo digo, bueno, entonces 7/8, ¿cierto? Y voy a decir que 3/5 de ellos, ¿cierto? O sea que entonces yo digo, bueno, 3/5 de eso. ¿Listo? 7/8, 3/5. Bueno, entonces, eh, ¿cómo se resuelve esto? ¿Qué se tendría que hacer allí? Ejemplo, entonces me voy a devolver. Tal vez este de aquí pueda ser un poquito más complejo. Voy a decir, para lograr entender este punto de acá, voy a escribir acá y digo, listo. Pensemos en un valor fácil que sería 100. Y voy a pensar en una fracción fácil como por ejemplo un medio. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Un medio de, que a mí me digan un medio de 100. Bueno, para ser más coherente con la frase, voy a hacerlo así. Voy a borrar acá. ¿Sí? Borro acá y lo escribiría de esa manera. Un medio de 100. ¿Cuánto creen ustedes que es un medio de 100? 50. 50, ¿cierto? Eso es un medio de 100. ¿De qué otra forma lo puedo decir? La mitad de La 100. mitad, muy bien. Entonces, cuando la respuesta es esa, ¿cierto? De decir la mitad, ahí hay otro conocimiento importante que debemos tener. Y es que textualmente yo puedo decir que esto es equivalente a esto. Que un medio es equivalente a decir la mitad. O sea que habrán ocasiones en las que de pronto un texto no me muestra esto. ¿Sí? De pronto un texto no me muestra esto de aquí. Sino que entonces me dice la mitad. ¿Cierto? Me va a decir la mitad de 100. ¿Sí? Entonces, si a mí me dice la mitad de 100, bueno, fácil. Uno dice, pues la mitad de 100 es 50. Claro, pero de pronto si el número ya es un poco más complicado, tal vez a uno le puede confundir. Bien, entonces, ¿cómo se resuelve eso? Pues uno diría, bueno, entonces, yo tengo que, perdón, yo tengo aquí un medio, ¿cierto? Un medio, y aquí coloco 100. Y decíamos que esta es la forma de representar la mitad de 100. Otra forma de representarlo. Dividiéndolo, bro. ¿Cierto? Dividiéndolo entre 2. ¿Cierto? Es una forma de representarlo. Estas dos representaciones son exactamente iguales. ¿De dónde sale esto? Pues sencillo. De que esto es una Es una multiplicación. multiplicación. Y que estos son dos números fraccionarios. Y es otro concepto que también es importante tener en cuenta como para avanzar. ¿Sí? Ahí tenemos. Claro, ahí se puede colocar, colocar el 100 y dividirlo también con 1. Y se puede multiplicar en cruz. Exactamente. Entonces, voy a volverlo a escribir aquí con este. Entonces escribiríamos, ¿cierto? Que tenemos 1 sobre 2 por 100, ¿cierto? Y es lo mismo que tener dos fracciones, ¿cierto? Que es un medio multiplicado por 100 sobre 1. ¿Por qué? Porque hay que recordar que todo número que está sobre 1 es el mismo valor.
O sea que 100 sobre 1 es el mismo 100. O sea que realmente lo que yo tengo ahí es una multiplicación de fracciones. Y que la multiplicación de fracciones siempre se hace en línea. Entonces, 1 por 100 me da 100, ¿cierto? Y 2 por 1 me da 2. Y que por esta razón es que yo lo puedo escribir de esa manera. Pero esto parece un cero, entonces lo voy a acomodar aquí para que parezca más un cero. Listo. Entonces ahí tenemos 100 sobre 2, ¿cierto? Listo. Estos son conceptos básicos que se deberían manejar. Entonces, eso es lo mismo que decir, ya habíamos mencionado que es lo mismo que decir mitad. O sea, que la mitad de 100 es la representación numérica de esta palabra. ¿Sí? La mitad de 100. Bien, entonces, significa que si yo tengo esto y yo digo aquí la mitad de 100, ahora no me está diciendo la mitad de 100, sino que me está diciendo 3/5 de 7 octavos. ¿Sí? Vamos a comprenderlo, ojo, y luego lo operamos. Para comprenderlo uno diría, bueno, entonces lo primero, como nos dijo por ahí Paola, creo que fue, lo primero es 7 octavos. Representamos 7 octavos. Voy a utilizar un cuadrito, ¿cierto? Y lo divido en ¿cuántas partes? 8. 8 partes, ¿cierto? 8. Entonces, me excusan este pulso tan maravilloso que tengo. Ahí está dividido en 8 partes. Recordemos que todas las partes deben ser iguales, ¿cierto? Eso sí, recordémoslo. Solamente que aquí por cuestión de mi pulso, que no utilicé la línea recta, entonces por eso pasa eso. Bien, ¿cuántas partes voy a tomar de allí? 7. 7. 7. Ok. Entonces, tenemos esto y tenemos esto. Listo. Ya tenemos 7 octavos. Ahora, esta misma unidad, ¿qué me dicen? ¿Qué debo hacer de esto, con estos 7 octavos? Quitarle 3/5. Quitarle, ¿cierto? Entonces voy a tomar 3/5 de esos 7 octavos. O sea que otra vez, todo esto de aquí, ¿sí? Todo esto que marqué con amarillo, o no este fragmento de aquí, no, todo esto que marqué con amarillo, lo voy a dividir en 5 partes y voy a tomar 3 de ahí, ¿cierto? O sea que una forma de hacerlo, entonces podría ser decir 3/5, ¿cierto? 3/5 de 7 octavos. ¿Cierto? Como decíamos acá, 1/2 de 100. Bueno, pues aquí es 3/5 de 7 octavos. O sea que entonces esto ¿cuánto me va a dar? 21 cuarentavos. Exacto, entonces 21 40. Se simplifica. No, la verdad no, pues para poderlo simplificar habría que tener otros criterios. Sí, porque no tiene mitad, sí, ni tiene 21 no, mitad. de los Exactamente. Entonces, habría uno que tal vez manejar un poquito más de criterios y a veces es importante manejar esos criterios en las fracciones de simplificación, pero sobre todo porque algunos ejercicios piden, por ejemplo, fracciones homólogas, es decir, aquellas que representan la misma cantidad, pero tienen diferentes números, pero representan la misma cantidad. ¿Sí? Cuando uno simplifica está haciendo eso. Pero para eso tendría uno que saber que para que sea divisible por 2, entonces debe terminar en 0 o en cifra par, ¿cierto? Que para que sea divisible entre 3, los dígitos deben sumar un múltiplo de 3, ¿sí? Y si yo pienso en eso, pues este no es un par, ¿cierto? No es cifra par, ¿sí? No termina ni en 0 ni en cifra par, o sea que este no se puede dividir por 2. Y si este no se puede dividir por 2, pues no puedo, así este se pueda,
eso no me sirve para simplificar porque los dos se deben dividir por el mismo número. ¿Sí? Para que sea divisible por 3, las dos cifras deben sumar 3. Las dos cifras deben sumar un múltiplo de 3. Y si uno dice, bueno, 2 más 1 me da 3, y 3 es un múltiplo de 3, porque 3 por 1 es 3. Pero 4 más 0 es 4, y 4 no se encuentra en la tabla del 3. O sea que no es múltiplo de 3. ¿Sí? 4, pues debe terminar las dos cifras, debe ser un múltiplo de 4. Y 21 no está en la tabla del 4, o sea que no se puede. Por 5 debe ser 0, el último dígito debe ser 0 o 5. En fin, hay unas reglas, ¿sí? Pero entonces no nos compliquemos con esas reglas en este momento y simplemente utilicemos el número tal cual como aparece allí. Bien, que es 21 40avos. ¿Qué voy a hacer con este 21? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué acabo de obtener ahí al multiplicar esos dos números? Profe, disculpe, eso no es lo que yo he vendido de los 3/5, ¿no? Exacto. Lo que yo obtuve aquí son los 3/5 de 7/8. O sea que ya resolvimos esto. ¿Qué me hace falta? Pues resolver la pregunta, porque dice ¿cuánto pierdo? ¿Cierto? Cuando vendo. Esto ya lo entendí. Y entender esto es 21 sobre 40. Ahora, ¿de quién? 21 sobre 40 ¿de quién? De los 8.000. De los 8.000. No. Bueno, creo que me va a quedar faltando un 0 por aquí. Bueno, ahí medio se alcanza a ver el otro 0. Listo, de los 8.000. O sea que, ¿cómo soluciono esto? Entonces, nuevamente, si usted quiere, usted dice, bueno, entonces acá abajo va a ir un 1, pero pues ya usted eso se lo imagina y usted dice, bueno, o sea que tengo que multiplicar 21 por 8.000 Y lo divide entre 40. dividido entre 40 por 1, o sea que dividido entre 40, o sea que fácilmente yo diría, bueno, entonces mejor, voy a borrar esto porque se empieza como a colocar lento, parece que esta aplicación que apenas estoy utilizando hoy se pone muy lenta, entonces solamente voy a volver a escribir esto último, ¿listo? Bien, entonces 21 sobre 40 de 8.000. Listo, 21 sobre 40 de 8.000. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fácil. Como aquí se supone que iba el 1, ¿cierto? Pero esto al fin y al cabo va a ser multiplicar esto por esto y luego este valor que me da aquí lo voy a dividir por 40. Como esto está multiplicando, me resulta muy fácil porque solamente cancelo este 0 con este 0. Y 800 lo voy a dividir por 40 porque obligatoriamente el 8.000 lo debía dividir por 40. Entonces, prefiero hacer esto primero porque me va a reducir el número y no voy a tener que multiplicar por un número tan grande. ¿Sí? Entonces, la idea es esa, no multiplicar por números tan grandes. Entonces, en este caso, yo diría, cancelo este 0 con este 0. Y 800 lo divido entre 4. ¿Y 800 entre 4 cuánto es? 16.800. No, 800 dividido entre 4. 20. 200, ¿no? 200. 200. Entonces, exacto. Entonces, fácilmente yo digo, este 8 lo voy a dividir en este 4. 8 dividido 4, ¿cuánto me da? 2. 2. O sea, que escribo el 2 y aquí hay en total 2 ceros. Sí. Coloca los 3. Coloco los 2 ceros. O sea que entonces ya esto de aquí no lo utilizo, esto tampoco porque ya hice la operación. O sea que ahora me queda 21 por 200. Y multiplicar, pues, resultaría fácil, ¿cierto? 20 o 2, o como usted lo quiera.
20 por 200 y luego Pero- lo multiplica por 1. Sí, lo multipliqué me dio 4.200, ¿cierto? Ok, A exacto. 4.200. Entonces él da 4.200. ¿Sí? Esto es lo que da. Pero este 4.200, ¿qué es? Lo que hay que restarle 8.000. Exacto. Y entonces, ¿cuánto faltaría? ¿Cuánto perdió? Porque ojo, 3.800. no es en cuánto es lo que usted le quitó, sino cuánto pierde. 3.800. Es decir, lo que le falta a 4.200 para llegar a los 8.000. Es decir, 3.200. Eso fue lo que le perdió, porque lo vendió en 4.200. Es decir, que le perdió 3.800 pesos. ¿Sí? Entonces, ahí habría un ejemplo de esa utilización de fracciones y la operación que estaría haciendo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener también presente que en algunos casos, Profe, ¿sí? hay una forma también muy, muy fácil de hacerlo, ¿sabes? Y es ¿Sí? dividir 21 sobre o entre 40, Ajá, que me da 0.525 por 8.000. Eso me va a generar los mismos 4.200. Ahí ahorramos un... exacto, también, exacto. Si no quiere uno complicarse, divide 21 partiendo de qué conocimiento. El Esa, conocimiento. sí, sazona pues división de fracciones. Exacto, de que esta rayita significa división, partiendo de ese conocimiento. Entonces divide 21 entre 40 y ese valor lo que hicimos fue multiplicarlo por 8.000. ¿Ya? Entonces sería una forma también de obtenerlo, claro está. ¿Listo? Entonces ya la solución siempre de qué va a depender, del conocimiento que tenga la persona. ¿Ya? Entonces, esa sería como la forma y gracias, Ani, por mencionar eso. Eso, vuelvo y repito, va a depender de ese tipo de situaciones. Entonces, esa sería como una segunda forma de obtener ese resultado. Eh, Hay que tener presente otra cosa, ¿sí? No voy a hablar de pronto de este ejercicio, sino de cuando, por ejemplo, me dicen a mí, supongamos, me estuvieran hablando de 2/5, ¿cierto? Y me dicen la tercera parte de 2/5. Voy a borrar aquí. Y en un problema me dijeran la tercera parte. Entonces, ¿qué es eso de la tercera parte? Un tercio. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Miren que acá hablamos de la mitad, ¿cierto? Y la mitad, ¿cómo? ¿Sería un cuarto? Ok, miremos. Entonces decíamos que cuando encontramos el texto que dice la mitad, eso es equivalente a ¿qué fracción? Un Un medio. medio. A un medio. A un medio. La Ahora la tercera pregunta es, parte, tercio. ¿y si me dicen la tercera parte? Un tercio. Un tercio, exacto. Esto es equivalente a un tercio. O sea que entonces ahora lo que yo debo hacer es, ¿cierto? Esto voy a dividirlo entonces en ¿cuántas partes? 3. En 3 partes, exacto. Porque eso es lo que me está diciendo esta fracción, o porque eso es lo que me está diciendo este texto, la tercera parte. O sea que entonces, perdón, si yo llegara y tomara, voy a
Otra vez. Si yo hago, digámoslo así, el análisis gráfico de esa situación, bueno, imagínense que están bien derechas las líneas. Para representar 2/5, entonces esta unidad la divido ¿en cuánto? En 5. En 5. 5. 1, 2, 3, 4. Bueno, y esa quinta me quedó como muy grande, entonces voy a borrarla. Listo. Y dice que de esas 5 partes, ¿cuánto voy a tomar? 2. 2. 3. No. 2. Voy a tomar 2. Entonces, voy a tomar esta y voy a tomar esta. Listo. Ya tomé 2 de esas 5 partes. Entonces, ahora me dice el problema que es la tercera parte. Que quiero la tercera parte de eso. ¿Cierto? O sea que si yo pienso en esa situación, yo diría, ¿de quién? Ah, pues de esto. ¿Sí? La tercera parte de 2/5. Es que 2/5 es solamente estos 2 primeros cuadros. O sea que esos 2 primeros cuadros voy ahora a representarlos como que fuera mi nueva unidad. ¿Sí? Por eso es que yo les decía, es que el todo es algo relativo. En este momento, esta es mi nueva unidad. ¿Qué voy a hacer con esa nueva unidad? La dividí en 3. Ok, entonces voy a dividirla en 3. Entonces sería algo así. ¿Cierto? ¿Y cuántas voy a tomar? 1. 3. 1. 1. Una, que es el valor que está aquí. Ahora, listo, entonces yo tomo esta de aquí. O sea que esta sería la representación gráfica de cuando me dicen la tercera parte de 2/5. Esa sería la representación gráfica. O sea que la tercera parte de 2/5 es este fragmento de aquí. ¿Cierto? Y si usted se da cuenta, pues claro, es más pequeño aún. Bien, ahora, ¿cómo represento yo eso numéricamente? ¿Cómo comprendo eso numéricamente? Entonces yo digo, ah, bueno, ¿qué hice con 2/5? Pregunta, ¿2/5 es todo el dibujo o solamente donde marqué con azul? Lo que marcó. Lo que marqué con azul, o sea, este fragmento de aquí. ¿Qué hice con esos 2/5? Lo represento en un tercio. Exacto, lo dividí entre 3 y tomé 1. Eso fue lo que hice, ¿cierto? Lo dividí entre 3 y tomé 1, porque eso es lo que me dice esta fracción. Entonces, significa que voy a hacer lo mismo con esta fracción. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces 2/5 los voy a dividir entre 3. Entonces, ojo, utilizando el conocimiento, como nos decía ahorita Ani. ¿Sí? Entonces, 2/5 los divido entre 3. ¿Y qué hago ahora? ¿Cuántas tomo de ahí? ¿Cuántas voy a tomar de ahí? Así es. 1. 1, ¿cierto? Listo. Entonces, una forma sería, uno diría, bueno, pues entonces voy a considerar que esto de aquí es una parte, ¿cierto? La tercera, cuando le dicen la tercera parte, entonces es una parte de este todo que es 2/5. Como es una parte de este todo, significa que eso es una división, ¿sí? Entonces yo podría decir, ah, bueno, entonces sería 2/5. Ya se volvió a saturar, me excusan, voy a borrar y entonces digo 2/5, ¿cierto? Y voy a tomar 1/3. ¿Sí? O sea que esto es lo que yo estaría haciendo. 2/5 y voy a tomar 1/3. ¿Sí? La tercera parte. Perdón. Voy a devolverme aquí porque aquí tengo un error. Entonces decíamos, 2/5 lo voy a dividir entre 3. ¿Sí? Ojo, porque estamos haciendo solo para entenderlo. No es porque el proceso sea así de largo. No, es para entender y llegar a la respuesta de lo que decíamos. ¿Cuándo se debe utilizar y cómo se debe utilizar? Bueno, hay que entenderlo. Entonces, 2/5
lo dividí entre 3, ¿cierto? Si yo 2/5 lo divido entre 3, ¿cómo se resuelve esto? Y yo digo, bueno, significa que aquí hay un 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ahí se aplica la ¿Es orejita. claro? ¿Cómo? Ahí se aplica la orejita. Exacto, ahí se puede aplicar, exacto, la regla de la orejita. Esa puede ser una situación, pero la pregunta que estoy haciendo ahorita ¿es claro por qué coloco aquí el 1? Claro, porque hay que nivelar, o sea, en sentido, hay que nivelarlo en fracciones para que quede igual. Exacto, porque aquí tenemos una fracción y la idea es dividirlo por una fracción para poder hacer lo que nos está diciendo, ¿quién era? ¿De la regla de la orejita? Lisette. Yo le- Listo. Exacto, entonces por eso es que colocamos aquí un 1. Partiendo de qué conocimiento, de que si yo tengo el 2, este número 2 es qué tipo de número, un entero, ¿cierto? ¿Qué significa? 2 unidades. Que, por ejemplo, el número 5 significa 5 unidades, que el número 7 significa 7 unidades, pero que todo número entero también es un número fraccionario. ¿Por qué? Porque si yo este número lo coloco sobre 1, se me convirtió en fraccionario. Porque si el 5 lo coloco sobre 1, se me convirtió en fraccionario. Si el 7 lo coloco sobre 1, se convirtió en fraccionario. Pero el 2 dejó de ser 2. No. No, porque 2 sobre 1 es 2. 5 sobre 1 es 5. 7 Cinco. sobre 1 es 7. O sea que lo único que estoy haciendo es colocar el 1 para cambiarle la forma, para que deje de ser un número entero y se me convierta en un número fraccionario. ¿Para qué? Para poder hacer lo que nos dice Lisette, hacer la regla de la orejita. ¿Cierto? Entonces 2 por 1, 2. Y 5 por 3, 15. Entonces eso nos da 2 quinceavos, ¿cierto? O sea que entonces cuando hacíamos ese dibujo, era como dividir toda esa unidad larga que habíamos hecho, ¿cierto? Y que la habíamos dividido primero en 5 partes. Entonces es como haber dividido toda esa unidad en 15 partes y esa rayita amarilla que habíamos hecho representaba 2, ¿sí? O sea, algo muy pequeño de toda esa tira larga que habíamos hecho al comienzo en azul. ¿Es claro eso? Sí. Listo. Entonces, es esto, pero ojo porque este 1 no es el mismo 1 de cuando decíamos un tercio. No ¿Listo? es lo mismo. Aquí solamente, o sea, coincide, pero no es lo mismo, ojo. Profe, Solamente entonces, ¿por qué? utilizamos el 3. Ahora dice, de estos 2/5, de estos 2/15, perdón, ¿qué es lo que debo hacer con este 1? Multiplicarlo por 1, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer, multiplicarlo por 1. Sino que coincidencialmente, cuando yo colocaba 3 sobre 1, pues ahí ya estaba el 1, coincidencialmente, ¿sí? Pero si en vez de un tercio hubiera dicho 2 tercios, entonces aquí estaría pensando en eso y aquí entonces yo diría multiplico por 2. ¿Listo? Porque recuerden que este número, el numerador siempre, ojo, cuando hablo de 2 tercios es que multiplico por 2, pero estoy dividiendo por 3. El de arriba multiplica y el de abajo divide, ¿sí? En este tipo de ejercicio. El de arriba multiplica y el de abajo divide. Entonces, por esa razón es que esto es 2 veces lo que yo dividí entre 3. ¿Listo? Por esa razón, entonces voy a tomar 2 veces esto. ¿Queda claro? Sí me dicen. Sí, profe, o sea que ahí ya no se pondría entonces debajo del 1. ¿Cómo dice Karina? Ahí ya no se podría entonces, o sea, no se pone un fraccionario, sino se multiplica esa ahí, o sea, ¿cómo sería? Sí, o sea que aquí realmente ¿cuánto sería? 4, ya se saturó de nuevo. 2 sobre 15,
¿cierto? Si 2 sobre 15 lo multiplico por 2, esto me va a dar 4 quinceavos. Eso es lo que significaría. ¿Sí? Karime, no sé si... Profe, Dime, Paula. una inquietud, o sea, porque por 2, ay, perdón, ahí me equivoqué, me confundí. Ah, ok, sí. Es porque yo estaba diciendo que el número que estábamos mencionando al comienzo Ujú. era 1/3. Sí, sí. Pero, ¿qué pasaría si no me dijeran 1/3, sino que me dijeran 2/3? ¿Qué pasaría ahí? Si era 1/3, pues entonces coincidía, ¿cierto? Entonces decíamos 2 sobre 5, y esto lo divido entre 3, ¿cierto? Este 2/5 lo divido entre 3. Pero como el 3 ahí es un entero, entonces lo voy a convertir en fracción para que me quede 2/5 dividido entre 3, ¿cierto? Entonces mira que este 3 fue el que utilizamos aquí, pero este 1 no, ¿sí? Entonces, este 1 lo voy a colocar mejor con este color azul, azulito, tratar de rayarlo ahí y colocarlo así. Este 1 solo lo coloqué ¿para qué? Para esto, para que esto sea una fracción. Este 1 no es el mismo 1, ¿listo? Este resultado que aquí nos dio 2 quinceavos, ¿cierto? Lo multiplicamos por el 1 que está acá. Eso fue lo que hicimos. Porque ¿qué es lo que nos está diciendo el problema? Nos está diciendo 2/5, ¿cierto? 1/3 y la tercera parte de 2/5. Pues la tercera parte de 2/5. Bueno, entonces quiere decir que 2 sobre 5, entonces es dividir 2/5 es dividirlo entre 3, y de esas 3, cuando divida esto entre 3, voy a tomar 1. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Ahora, entonces, significa que esto lo puedo solucionar de esta manera. Eso sería con relación a esa problemática. Miremos acá. Bueno, entonces, este sería otro problema que yo creo que sería muy sencillo. Dice, tenía 200 y gasté 3/5 de ellos. ¿Cuánto me queda? Yo creo que ese ya es mucho más sencillo, ¿cierto? ¿Quién es el todo? Los 200. ¿Y qué voy a hacer con 200? Dale 3/5, ¿no? Exacto, pero entonces, ¿qué me está diciendo? Si 200, pues ojo, si 200 es este círculo, ¿qué voy a hacer con esos 200? Tomar 3/5. Ajá, pero ¿qué significa 3/5? Dividirlo en 5 partes. Exacto, dividir en 5 partes, o sea que eso es como si usted dijera, bueno, dividirlo en 5 y tomar. exactamente. O sea, vuelvo y digo, lo que estamos haciendo aquí es entender las operaciones, no es solamente llevar a esto, porque es que a veces lo que nos abruma en el momento de un problema es precisamente que uno no entiende lo que le están diciendo. Entonces, si a mí me dicen, es que tenía 200 y gasté 3/5, bueno, entonces yo voy a decir, voy a entender primero, 200 es mi todo, y lo que voy a hacer es dividirlo en 5 partes. Entonces yo digo, listo, ahí están 5 partes. Ya las dividí. Supongamos que las 5 partes son iguales. Después de haber dividido el 200 en 5, ¿qué voy a hacer? Tomar 3. Empate. O sea que Tomo 3. tomo 3. ¿Cómo hago eso? Ahora sí, ya miren que lo hice, lo entendí. O sea que entonces yo digo, bueno, quiere decir que lo que me está diciendo es que coja el 200, lo divida entre 5, y ahora ese resultado lo multiplique por 3. Eso es lo que me está diciendo. Bueno, entonces hagamos la operación. Entonces uno dice, listo, divido aquí. 20 dividido entre 5 me da 4, ¿cierto? Bajo el 0. 40. ¿Cuánto daría allí? 40. 40, ¿listo? Listo, entonces ya ahí me da 40. ¿Qué hago con el 40?
por 3, 120. Lo multiplico y da Lo 120. multiplico por 3 y me da 120. O sea que entonces ahí yo tendría esa respuesta rápida. Pero repito, la idea es lograr comprender qué es lo que realmente me están preguntando, ¿sí? ¿Quién es mi todo? Entonces miren que por eso cuando vamos a solucionar esa pregunta de cuándo debo hacer una fracción, cuándo debo utilizar una fracción, pues debemos tener claro el concepto de fracción. Y en el concepto de fracción es que hay un todo y que ese todo, ¿cierto? Lo voy a dividir y voy a tomar una parte de ese todo. Mi todo es 200, lo voy a dividir entre 5 y voy a tomar 3 partes de esos 5, que eso significa multiplicar por 3. ¿Queda claro? Profe, perdón, Sí, ahí, pero como ahí no dice cuántas son las partes que tomó, sino cuánto le queda. Y lo que le Ok. queda son 2 cuadritos, quiere decir que serían 80. Sí, correcto, sí, tienes toda la razón. Muy bien. Entonces, exacto. Entonces, tenía 200, gasté 3/5 de ellos, eso fue lo que gastó, 120. Cometí el error de rapidez, que a veces le pasa a uno también en las pruebas, que efectivamente lo que me están preguntando es cuánto me queda, ¿sí? Y cuánto me queda es exactamente, si ya me di cuenta que son 120, tenía 200 y gasté los 3/5, o sea que esto fue lo que gasté de esos 200, pues lo que me quedan son 80. ¿Listo? Efectivamente. O sea que entonces a 200 gasté, entonces 120, me quedan los 80. Efectivamente. Sí, gracias, Yuleini, creo que fue la que me respondió allí. Sí, señor. Muchas gracias, Yuleini. Sí, efectivamente, eso es. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que queda aún más evidenciado uno de los errores principales que normalmente se comete en esto. Entonces, ahí pensaría yo que por eso es importante siempre leer el problema, tener clara la información y tener muy claro lo que me están preguntando. Y es, en este caso era cuánto me queda. Profe, No, profe, disculpe, le hago una pregunta. Siempre cuando le preguntan cuánto me queda, siempre se va a restar ahí. ok, listo. Listo, entonces esto también sería otro punto importante. Y es cuando a mí, por ejemplo, si yo te digo, Fabián, tienes 2 naranjas y te comiste una, y yo te digo cuánto te quedan, o mejor, si tienes 10 naranjas y te digo te comiste 3, ¿cuántas te quedan? 7, sí, claro, sí. ¿Sí? Entonces, siempre cuando te están diciendo cuánto te queda, pues eso ya representa o está implícita una resta. ¿Sí? Lo mismo que cuánto gasté, entonces también implica una resta. ¿Sí? Entonces, eso sí sería tenerlo presente. Para la suma ámbito, también, disculpe, para la suma también, si es cuánto gana, sería la suma. Listo, entonces ya te respondo ese punto. Y hacia allá también quiero ir. Y es que pasando como a otro aspecto, cuando uno habla en valores, y siempre lo he utilizado dentro de mi área, que es ciencias naturales, para química, para biología o física, siempre les he indicado a los estudiantes la diferencia entre el más y el menos en términos textuales. En términos textuales siempre digo que más es tener y el menos es deber. Todo lo que esté relacionado con deuda, ¿sí? Con que le quiten, con que le falte, con que cualquier cosa que implique que va a ser cada vez, que va a disminuir la cantidad, entonces va a tener que ver esto, ¿sí? Sin embargo, la idea es siempre plantear digámoslo así, un parámetro bien definido entre lo que es la resta y lo que es la división, ¿sí? Porque recuerden que la división es algo proporcional, mientras que la resta no necesariamente es proporcional. Es decir, si yo a 8 le quito 2, ahí simplemente le quité 2 y me quedaron 6, ¿sí? No existe una proporción. Pero si yo a 8 lo dividí entre 2, miren que sí hay una proporción, porque me va a dar 4 y 4,
¿cierto? Si lo divido en dos partes, me va a quedar 4 y 4. Ahí sí hay una proporcionalidad. ¿Listo? Entonces, en ambos casos, los dos valores van a ser menores que el valor inicial, ¿sí? Pero en un caso hay una igualdad, hay una equivalencia, en el primer caso, que es la resta, no hay no hay un valor equitativo, no hay un valor de igualdad. ¿Me hago entender ese punto? Sí. Sí, profe. Listo. Entonces, por eso sí es muy importante eso. O sea que si en este caso dice tenía, ¿eso sería positivo o negativo? Negativo. 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 Bueno, depende de cómo se quiera mirar. Porque si él tenía, si hablamos de 200, tenía 200, eso es algo positivo. Positivo de tener. Claro, de tener, claro. No se confunda porque está ahí está conjugado el verbo, sí, en pasado, ¿sí? Ese sería un pasado, bueno, no sé, los de español o idiomas de Lina, no sé, alguien por allí, eso sería un pasado imperfecto, creo. Bueno, algo así. El caso es que entonces ese tenía implica igual un valor positivo, ¿listo? Porque son 200 en ese momento. Que después gastó, ya gastar, la palabra gastar, ya va a ser una resta, ¿sí? Se disminuyó. Bien, igual que cuando decimos tenía 200 y gasté la tercera parte. ¿Qué significa? Si dice gasté, es porque redujo. ¿Redujo en cuánto? En la mitad, o perdón, en la tercera parte, si yo estoy diciendo. Si tenía 200 y gasté la tercera parte, entonces, ¿cómo sería eso matemáticamente? A ver, cambiemos este problema a eso. Si yo digo, tenía 200 y gasté la quinta parte. Se divide entre 5. Exacto. ¿Y cuántas partes voy a tomar? 3. 3 partes. 3. Repito. Ojo, repito nuevamente el problema. Si tenía 200 y gasté la tercera parte, la quinta parte, 5. Quiere decir que de 200 lo divide entre 5 y toma una parte. una parte, exacto. ¿Sí? Estamos haciendo una variación a lo que decíamos ahora. Mitad significa ¿qué fracción? Un medio. Un medio. Medio. Tercera parte significa ¿qué fracción? ¿Cuál, profe? Tercera parte, Un tercio. tercio. un tercio. Y entonces quinta parte, Un quinto. Un quinto. Quinto. exacto. O sea que es como si me dijeran esto. 200 multiplicado por un quinto. ¿Cómo resuelvo esto? Pues sencillo. Cojo el 200, lo divido entre 5 y luego lo multiplico por 1. ¿Sí? El 200 dividido entre 5 me da 40. Y eso lo multiplico por 1, pues ya sé que es 40. O sea que la quinta parte de 200 es 40. ¿Listo? Pero si me dijeran, gasté 2/5 partes, Gastó 80. exacto. Entonces miren que implícitamente ya lo que debo hacer es el 200 lo divido entre 5, ¿cierto? Igual esto es una multiplicación, ¿no? Entonces el 200 lo divido entre 5 y lo multiplico por 2, ¿sí? Por esa razón es que esto es una multiplicación de fracciones. 200 lo multiplico por 2 y 1 lo multiplico por 5. 200 lo multiplico por 2 me da 400 y si lo divido entre 5, entonces quinta de 1, quinta de 5, 1 y quinta de 40, 8. Y me queda el 0, o sea que esto es igual a 80. Esto, ¿sí? Es una forma de hacerlo, ¿sí?
Pero como estamos, esto sería cuando yo entiendo las operaciones de fracciones. Pero si yo no entiendo las operaciones de fracciones, me debo ir al concepto básico. Y el concepto básico, ¿qué me dice? Si me están diciendo la quinta parte, perdón, 2/5 de 200. Pues yo debo entender que mi todo es 200, que ese 200, como me dice 2/5, como este es mi todo, o sea, el círculo, esto es 200, el 200 lo voy a dividir en 5 partes, ¿cierto? Y luego, ¿qué hago? Tomo 2 de ellas. O sea que el 200 lo dividí entre 5. Entonces uno dice, bueno, entonces ya entendí. El 200 lo divido entre 5. Profe, le hago una pregunta. Ahí yo un poco estoy confundido. O sea, como ella habla 3/5, yo sé que un todo es 200 ya. Y lo divido en 5 partes, ¿verdad? Y tomo Sí. 3. Entonces ahí tengo la duda porque 2/5. No. Ojo. Voy a hacer esto aquí. No te bases en esto. ¿Listo? Estamos hablando de otras situaciones. Ya, Ya, ahora para sí, que no ahora- te confundas. Estamos ya. hablando de que qué pasaría si fuera 1/5, qué pasaría si fuera 2/5. Ya, ok, así, ya. ¿Ya? Es eso. ¿Por qué? Pues porque aquí en este caso me están diciendo 3/5, pero no. Estamos hablando de lo textual, que esta sería la quinta parte. Esto sería 2/5 partes. ¿Listo? ¿Claro? Sí, profe, claro, sí, señor. Listo, ok. Bueno, no sé si de pronto hay alguna otra inquietud al respecto. Miremos este. Este es otro de los problemas típicos que se encuentran en las pruebas de aptitud matemática. Entonces, ¿quién es mi todo? Dice, ¿qué hora es cuando el reloj señala los 5/6 de la mitad del triplo de las 8 a.m.? Entonces 8 de la mañana. 8 AM. ¿Cómo? El todo sería 8 de la mañana, ¿sí? Ajá. 8. El todo es las 8 de la mañana, muy bien. Entonces voy a colocarlo aquí. Este es el todo. Listo, vamos a entender el problema. Listo. 8 de la mañana. Ok. ¿Qué voy a hacer con ese 8? Lo divido por 5 y luego multiplico por 6. Bueno, en este caso, la sugerencia sería devuélvase. Porque mire que aquí hay una cadena de procesos. Dice, ¿qué hora es cuando el reloj señala los 5/6? ¿De quién? De la mitad. ¿De quién? Del triplo. ¿De quién? De las 8. Sí, hay toda una cadena. Entonces, devuélvase en la cadena. Las 8, ahora, ¿qué debo hacer con las 8? Sacarle Triplo. A las 8 hay que multiplicarlo por 3. Sacarle la mitad del triplo. Luego de Bueno. eso se divide. De 2, creo que es así. Listo, muy bien, Ani. Exacto, entonces como nos dice Ani, entonces, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta aquí? Y aquí hay una diferencia entre este triplo y tercera parte. Y tercera parte. ¿Listo? Aquí hay una diferencia. Ojo, hay una diferencia. Una cosa es triplo y otra cosa es tercera parte. Cuando me dicen triplo, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted le dicen doble, imagínese que usted tuviera, entonces me devuelvo al problema, a la situación de ahora, si tuviera 3 naranjas. Y entonces resulta que Paola tiene el doble de esas naranjas. Paola, entonces, ¿cuántas naranjas tienes? 6. 6, exacto. Entonces mira que cuando dices doble, no estás dividiendo, estás Sumando. Multiplicando. multiplicando o sumando. Incluso lo que dice Fabián es cierto.
Y entonces me voy a remitir a un concepto básico. Y es que cuando a uno le dicen, ojo, esto que digo acá a este lado no tiene nada que ver con el problema textualmente, ¿listo? Es solamente una explicación. Cuando a mí me dicen, ¿sí? 2 por 5, esto también significa 5 más 5. ¿Listo? 5 más 5. ¿Sí? Esto se debe tener muy claro. Sino que voy a hacer un paréntesis diciendo, resulta que muchas veces esto creo que ha alterado mucho la comprensión del proceso. Una cosa es el resultado y otra cosa es el proceso. El resultado de 2 por 5 es 10. El resultado de 5 más 5 es 10. Si yo tuviera ahora 5 por 2, ¿esto es igual? A 10, ¿verdad? Y si observamos, tenemos los mismos resultados, pero el proceso no es el mismo, porque aquí me está diciendo 5 veces 2. exacto. O sea que entonces a lo que quiero ir es que el por debe ser siempre muy claro qué significa veces. Esto siempre debería estar claro. Pero muchas veces se nos ha dicho, no, es que 2 por 5 y 5 por 2 es lo mismo. Sí, es el resultado, es el mismo, pero el proceso no es el mismo. ¿Listo? Entonces, el proceso aquí va a ser muy diferente porque, como dice Ani, es 5 veces el 2. Entonces, ya no es lo mismo. No es lo mismo que yo vaya al supermercado 2 veces y traiga 5 manzanas a que yo vaya al supermercado 5 veces y traiga de a 2 manzanas. No es el mismo proceso, pero el resultado sí es el mismo. ¿Listo? Entonces, por eso es importante tener en cuenta. Cuando me dicen el triplo, es porque me están diciendo 3 por. ¿Listo? Eso significa el triplo. 3 por. ¿Listo? 3 por. Entonces, o sea que lo que me está diciendo es 3 por 8. O sea que eso es el triplo de 8. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Sí, Bien, sí, señor. Entonces, ojo, duplo o doble, triplo, cuádruple, quíntuple, sextuple y todos los tuples que usted se pueda imaginar, ¿sí? Pues todo eso significa veces o significa por. Eso es algo que se debe tener presente. ¿Listo? Entonces, por tanto aquí, importante tener en cuenta triplo. Triplo, entonces ya sabemos que esto es una multiplicación. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿qué estoy multiplicando? Entonces, primero que todo, pues ya sabemos que tri es 3. Entonces, 3 veces 8. Y ya sabemos que 3 por 8 es 24. 24. O sea que ya vamos aquí. Ya sabemos que el triplo de 8 es 24. Ahora, ¿qué me está diciendo? ¿En la mitad? La mitad. La Muy mitad. bien. ¿Cómo represento la mitad matemáticamente de 24? Dividido 2. Exacto. O sea que yo puedo llegar y o lo divido o coloco esto sobre 2 y ya sé que esa es la mitad. Ahí lo estoy diciendo, 24, entonces sobre 2, o sea, la mitad de 24. Porque ya sabemos que la mitad de 24 es 12. 12, ¿cierto? O sea que este es mi nuevo todo. Mire que estoy cambiando mi todo. Al comienzo este era mi todo, ahora cuando yo lo divido entre 2, ahora este es mi todo. ¿Y qué voy a hacer con este todo? Lo multiplicamos por 5 sextos. Ok, lo multiplicamos por 5 sextos. Muy bien. Listo, lo multiplicamos por 5 sextos. ¿Por qué? Porque es que me está diciendo
Cuando el reloj señala los 5 sextos, ¿de quién? De todo esto, pero todo esto ya sabemos que vale 12. 5 sextos de 12. Ahí está. Entonces 12 por 5 sextos, o como usted lo quiera colocar. Primero coloca 5 sextos y luego el 12. ¿Sí? Para ser más preciso con el texto, uno escribiría primero 5 sextos y luego el 12. ¿Listo? Para ser más precisos con el texto. Pero en este caso vamos a considerarlo así. Listo, entonces 12 por 5 sextos. ¿Cómo es que se soluciona esto? O sea que se nivela ahí el 12 con un 1 para que quede fraccionario. Sí. Y recordando la aplicación de Exacto. Lo colocan uno. es Exacto. derecho, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Entonces se multiplica en línea, ¿verdad? Ujú. ¿Cierto? Entonces, la multiplicación es en línea, numerador con numerador y denominador con denominador. Y decíamos ahora que cuando es división, lo hacemos en cruz, ¿sí? Cuando es división. Pero en este caso es una multiplicación, entonces lo hacemos en línea. 12 por 5, 60. 60, 60 sobre 6. 6. 6. 60. Y eso es Se simplifica. 60 sobre Uno. 6, 1. ¿Cierto? Entonces, sexta parte, 1. 1. Sexta parte, 1. Mm. Y el 0 que está aquí lo vuelvo a colocar y me queda 10. 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué hora es? Las 10, ¿no? ¿AM Las o 10. PM? PM porque vamos de AM, 8 AM, vamos sumándole las horas a 5 sextos. Creo que es así. ¿Cómo dices? ¿Quién respondió ahorita? Que tenemos la duda si es AM o PM de 10. Bueno, entonces pensemos. Dice, el reloj señala los quintos sextos de la mitad del triplo de las 8 AM. La mitad del triplo. Yo diría que AM. Porque si este es el reloj y está señalando las 8, ¿cierto? La mitad del triplo, o sea que sería 3 veces, ¿cierto? 3 veces el 8 sería 24, o sea que entonces sería 8 más 8. 16. 16, ¿cierto? O sea que serían las 4 de la mañana. Más 8, 24. más 8, 32. ¿cierto? Entonces, 24 serían las 8 de qué? De la noche. Perdón. Perdón. Sí, aquí sería las 8 son las, podríamos hacerlo, bueno, sí, las 4 más 8 serían las 4 de la mañana, más 8 serían las 2 de la tarde, ¿cierto? Las 12, perdón. Serían 12 las 10 PM, profe. Porque si sumarían 10, serían 12 al mediodía. 2 y 8, sumarle, serían 10 PM. Entonces serían las 10 de la noche. 10 de la Sí, noche. estaba en lo correcto. Bien, bien. No sé. ¿Listo? Entonces, esa básicamente sería como la situación allí. Profe, Entonces, a mí me dio las 10 de la mañana. ¿te dio las 10 de la mañana? Sí. Profe, yo no entendí cómo lo hicieron. Quinto sexto de la mitad del triplo. A ver. Aquí me... Porque, profe, al leerlo sería, dice, 24, o sea, el triplo, ¿no? 24. De 8 de la mañana serían 8 de la mañana, ¿cierto? Sí. Y luego dice la mitad del triplo. La mitad de 24 pues sería 12, o sea, 12 al mediodía, ¿cierto? Y 5 partes de esa, o sea, 5 Ajá. partes, divides las 12 horas de Y ese las 12 mediodía. divididas entre Divides mediodía, entre pues 6, da. y esas horas las divides entre 6 y tomas 5, pero, o sea, tomas casi que las 10 de la mismas mañana o 6, 10 de o la sea que no noche. va a variar mucho.
correcto. 8 de la mañana por 3 son 24 horas, dividido 2 son 12 horas, o sea, meridiano. Ajá. Y esas 12 horas, como cojo 5 partes, divido en 6 y cojo 5 partes, o sea, a las 10 de la mañana. O sea que serían las 10 de la mañana. Ah, sí. Exacto. Si fueron 6 partes, serían las 12. Sí, entonces daría 24 horas, ¿cierto? Serían 24 horas, 8, 3 veces sería 24 horas, o sea que las 8 de la mañana. Y sí, La 6 mitad, veces 12 del día. Ah, sí. 12 del día. Y de esos 12 del día solo se coge la quinta parte. Sí. Sí, Porque si se fueran cogen las 10 pm se estarías cogen 5 aumentando. de 6 de esas partes. O sea que vendría a ser La C, la 10 AM. las AM, 10 sí, no PM, sino AM. y no AM, correcto. Sería este valor de aquí, no este. Sería AM. Eso es. Oye, sí no entendí. Disculpe. Sí, o sea, si tenemos aquí este valor de aquí, y vamos a correrlo, ¿cierto? Son 3 veces. Entonces uno diría 8 más 24, si lo quieres tomar así, o sea, las 24 horas después, ¿cierto? Serían las 8. O si quieren, entonces lo tomamos en partes para graficarlo aquí. Voy a borrar esto. Entonces diría, si este es el círculo, o mejor, si este es el reloj, ¿cierto? Y tenemos las 8 de la noche, que fuera por aquí. Entonces, más 8 horas. Pero es que dice Pero 8 de la mañana. 8 por 3, 24, ahí ya pasó 24 sí, horas. Ahí es Pero donde dice tengo un que la problema, mitad. otra vez. Ajá. Listo. Ya, 8 de la mañana. Entonces, estamos hablando de que son eso. Ya. El triplo de 8 de la mañana son 24 horas. 24 horas. Pero dice Ahí. que la mitad, entonces las 12. Las 2. Es 12. Pero le dice quinto. Ahí le dice que 5 sextos, entonces sería la... 24 horas después vienen siendo las mismas 8 de la mañana, ¿cierto? Sí, Ajá. exacto. ¿Cierto? Pero es Y que si la dividimos mitad. esto entre 5, ¿cierto? Si dividimos esto entre 5, o sea que todo este segmento de por acá lo dividimos entre 5 y tomamos 6, es casi por completo las No, mismas lo 8. dividimos entre 6 y tomamos 5. Sí, bueno, sí, perdón. Lo dividimos entre 6 y tomamos 5, es casi tomarlas todas. O sea, se aproxima al mismo valor. Sí, o sea, se aproxima a las mismas horas de la mañana. Es lo que estaría diciendo. Sí. Sí, a ese punto es que voy. Como esto es mi todo, el todo de aquí de esas horas está en la mañana y voy a dividir todas esas horas, es decir, llegar a la mañana es 5 partes de ese todo, o sea que sigue siendo la mañana. ¿Sí? Sí, correcto. Sí, ese sería como el razonamiento más rápido y práctico que uno tendría ahí desde el punto de vista de la fracción. ¿Sí? Sigue siendo la mañana. ¿Ya? Entonces, ahí se tomaría. Entonces, por ese lado, efectivamente, sería 10 de la mañana. Bueno, entonces, como para cerrar ya este espacio, tenemos lo de las palabras, ¿cierto? Mitad, importantísimo entonces identificar cuáles son las palabras que me relacionan proporcionalidad. Proporcionalidad, recordemos, en términos de multiplicación, porque proporcionalidad también puede estar en términos de división. Entonces, proporcionalidad aditiva, aquí en términos de multiplicación. Entonces, esa proporcionalidad sería entonces duplo, triple, cuádruple, quíntuple, etcétera, etcétera. Todo eso significa multiplicación, ¿cierto? Y lo otro es identificar cuando me están diciendo una fracción, y en este caso sería tercios, la tercera parte, la quinta parte, ¿sí? Entonces, una parte de, ¿sí? Que era la primera frase que yo les decía, ¿sí? Que es una parte de un todo. Esto es una parte de esto, ¿cierto? Entonces, siempre cuando yo tengo una parte de,
eso es una fracción. ¿Sí? Esa es la forma como vamos a identificar cuando es una fracción. ¿Sí? Entonces, en este caso no sabemos, aquí no nos está diciendo una parte de, pero nos está diciendo la mitad. Y ya sabemos que la mitad es una palabra que se sale de ese esquema, pero que está representada por un medio. ¿Listo? Entonces, eso sería. Y lo mismo cuando nos dicen un tercio, un quinto, pero esa es la forma como nosotros leemos comúnmente las fracciones. O sea que ahí estaría esa otra palabras claves para poder entender las fracciones. No sé si quedó claro, si está bien, si hay alguna inquietud. No, profe, muchas gracias. Mañana Bueno. hay otra, ¿cierto? Sí, mañana, entonces lo que hacemos, mañana lo que vamos a trabajar va a ser ecuaciones simples, ¿sí? Entonces, el planteamiento de ecuaciones. Cuando yo voy leyendo un texto, ¿cómo planteo una ecuación simple? ¿Sí? Entonces, como ecuaciones algebraicas es lo que vamos a ver.